Ok, muy bien. Pues vamos a la palabra entonces, mis queridos hermanos. Primera de Corintios, capítulo 9, del 1 al 17. Seguimos en la serie de preguntas y respuestas, créalo o no, ¿verdad? Y el título de este mensaje es Los derechos del ministro. Ahora, pude haber puesto otros títulos porque aquí hay un par de cosas que aplican para todos nosotros. Como siempre, nosotros tratamos de profundizar en la palabra y hacer de lo que exponemos aquí algo práctico, que nosotros podamos vivir, ser hacedores de la palabra cuando salgamos de aquí. Y a primera instancia, tal parece que este capítulo es un capítulo muy literal, y lo es. Es una descripción clara de lo que Pablo quiere expresarle a la iglesia de Corinto y a nosotros, de los derechos que tiene él como apóstol y como ministro del evangelio. Es bastante claro, no hay mucha explicación que dar aquí. Pero si vamos un poquito más profundo, vamos a ver que sí vamos a sacar un par de cosas muy importantes, no solamente para mí como pastor, sino para todos nosotros. Así que esperamos que esto se comunique con claridad. Y una de las cosas que quizás usted haya notado en esta lectura es que parece que hay como un paréntesis. Si usted se acuerda, la vez pasada, el capítulo 8, hablamos del uso y el abuso de la libertad cristiana, ¿verdad? Y dimos en las materias de conciencia, el capítulo 8 nos habla de la conciencia, ¿verdad? Cosas que no están muy claras en la Biblia, un poquito ambiguas, diría yo, o que la Biblia guarda silencio totalmente. Pues eso son materias de conciencia, lo dejamos a nuestra conciencia. Hay personas que tienen conciencias más fuertes y otros conciencias más débiles. Eso no lo digo yo, así lo describe la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la conclusión que llegamos la vez pasada es que tenemos que usar esta libertad de conciencia sabiamente. Sabiamente, no podemos abusar de ella, ¿no? Eso fue una de las conclusiones, quizás la más importante. Y quiero volver a repasar un concepto importante que dimos, porque me llegó un comentario sobre este mensaje en YouTube. Yo no leo mucho los comentarios, de hecho, casi no llegan. Pero ahí editando un video, pues noté que me llegó un comentario. Creo que fue un pastor, porque me dijo, querido consiervo, fue muy respetuoso él, ¿verdad? Y usted sabe que yo hablé de ciertas cosas, ¿no?, que aplican a nuestra época. Nosotros no comemos de sacrificado a los ídolos, eso no se ve, pero sí hay otras cosas como el tomar alcohol, el baile, cómo se visten y todas esas cosas. Hemos hablado de esto ya bastante, hermanos, ¿no? Entonces yo mencioné pues que yo me daba mi copita de vino de vez en cuando, ¿no? Y este hermano me dice, querido consiervo, con todo respeto, ¿qué tal si usted deja de tomarse esa copita de vino por amor a la grey y así no es piedra de tropiezo para los hermanos? Ese fue el comentario que me dio. Y yo dije, wow, este es un ejemplo perfecto para explicar precisamente lo que tratamos de exponer la vez pasada. Y se los voy a explicar para que usted entienda bien cómo es que se ve esto de la libertad cristiana que aplica a lo que vamos a dar hoy del capítulo 9. Así que ya habíamos concluido que esta libertad se tiene que usar con sabiduría, que no podemos hacer tropezar al hermano. Esa es la conclusión, ¿no? Que tenemos que tener amor al prójimo y renunciar a nuestros derechos de libertad por amor al hermano. Siempre vamos a errar en el lado del amor. Amén. Ok. Ahora, ¿qué es ser piedra de tropiezo? Bueno, pues Pablo lo describe claramente en el capítulo 8. Ser piedra de tropiezo es hacer tropezar a esta persona que Pablo lo describe como débil de conciencia. ¿Ok? No es débil en la fe y no está mal tener una conciencia que te prohíba a ti hacer cosas. No está mal. ¿Ok? Como hemos dicho varias veces, pues cada uno que sea feliz con lo que su conciencia le dicta, ¿no?
Ahora, ser piedra de tropiezo es hacerlo tropezar. ¿Y cómo se logra esto? Esto es bien importante, mis queridos hermanos. Necesito que presten atención aquí. ¿Okay? ¿Cómo se hace tropezar a una persona que es débil de conciencia, que tiene una lista de prohibiciones en su conciencia que realmente no son cosas malas, pero su conciencia le prohíbe hacerlo, ¿no? ¿Cómo se tropieza a esta persona? Bueno, esta persona tropieza cuando ve a un hermano o una hermana que tiene una conciencia fuerte, es decir, no tiene las mismas prohibiciones que él o ella tienen, ¿verdad? Y lo ve haciendo algo, en este caso quizás tomar una copita de vino, ¿verdad? Y es inducido esa persona que su conciencia le dice que no debe hacerlo, esa persona es inducida a hacerlo. Es decir, mira, el pastor se está tomando una copita de vino, pues yo lo voy a hacer, cuando tu conciencia te dice no lo hagas. Puede ser una persona que haya tenido problemas con el alcohol o algo así, ¿no? Entonces, al punto que voy es que para ser piedra de tropiezo tiene que haber una acción. O sea, el hecho de que la persona lo piense en su mente nada más, no lo estamos haciendo tropezar. ¿Okay? Tiene que ser inducido a violar su conciencia, tiene que transmitirse en una acción. Es decir, esa persona entonces diría, bueno, si el pastor se toma la copita de vino, pues yo también. Aunque su conciencia se lo prohíba, y va y lo hace. Tiene que hacerlo para que en realidad esto sea piedra de tropiezo. Ahora, aquí viene la pregunta clave en todo este asunto, y así le contesté yo a este hermano, ¿verdad? La pregunta para los que critican las acciones de los que son más fuertes de conciencia es la siguiente. Voy a dar el ejemplo de la copita de vino, pero aplica para cualquier otra cosa, ¿no? ¿Tomarías tú, así le pregunté, una copita si me ves a mí tomando? Esa es la pregunta que hay que hacerle a este hermano y a cualquiera que tenga esta lista de prohibiciones. Porque esto es clave, mis queridos hermanos. Si la respuesta es no, si este hermano me dice, no, yo jamás tomaría, oh, Dios me libre, eso es pecado, ¿verdad? Pues entonces eres un legalista. Eres un legalista. Porque estás criticando a alguien que está haciendo algo que su conciencia le dice, yo lo puedo hacer, yo tengo libertad en Cristo. Claro, hay limitaciones, todos sabemos. Para todo hay limitaciones. En la vestimenta hay limitaciones, en el alcohol hay limitaciones. En todas estas áreas que hemos tocado, siempre hay limitaciones, ¿verdad? Pero si esta persona está criticando porque es débil de conciencia y lo lleva a la crítica y le apunta el dedo a aquella persona que su conciencia no lo condena por estas cosas, pues entonces es un legalista. El punto es, como dije, no es malo tener esto en su mente. No es malo tener una lista de prohibiciones y ser firmes. No lo voy a hacer. Eso está fantástico, gloria a Dios. Sea feliz con eso y no critique a los demás. Y tampoco el que es libre critique al que no lo puede hacer, porque su conciencia no le permite. O sea, cuando lo llevamos a la crítica, y en el sentido de que sería imposible que esta persona violara su conciencia, ¿me explico? Esa persona jamás va a darse la copita de vino, me ve a mí o a cualquiera de ustedes o a cualquier persona haciendo algo que su conciencia le prohíbe. No lo va a hacer. Pues que se quede callado entonces, ¿verdad? Si lo quiere pensar en su mente, allá él, ¿verdad? Pero cuando critica, ¿verdad? Que entiendo yo fue lo que hizo este hermano y fue muy respetuoso, ¿verdad? Y yo le contesté respetuosamente también. Pues entonces le dije, eres un legalista. ¿Ok? No lo tienes que traer a colación. Reténlo para ti mismo. Ahora, si la persona me dice a mí, sí, si te veo tomando, eso me causaría a mí una tentación tremenda de tomar cuando mi conciencia no me lo permite. Entonces yo tengo la responsabilidad de decir, pues jamás voy a tomar al frente tuyo, jamás. Y ese es el punto, ¿no?
Para que haya tropiezo, como dije, tiene que haber una acción. Y la acción tiene que ser inducida por una persona que es más fuerte de conciencia que la otra. Si esa acción no ocurre, no está siendo piedra de tropiezo. Entonces, para la persona que tiene esa lista, pues que se la quede para sí mismo, ¿no? Y no la traiga afuera, porque entonces se convierte ya en legalismo, ¿no? Pablo en Gálatas 5, versículo 13, nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, aquí viene la limitación, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y mire lo que dice aquí, sino servíos por amor los unos a los otros. Exactamente. Vamos siempre a errar en el lado del amor. Si yo tengo que ceder mis derechos, si tengo que ceder mi libertad por amor al hermano, eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Okay? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, es un versículo que daremos más tarde. Pablo lo repite en el capítulo 10. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Okay? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Eso es lo que significa tener límites. ¿Okay? Usted puede tener libertad de conciencia, pero no se deje dominar por ninguna de esas cosas. ¿Okay? Porque ya entra en el pecado. ¿Okay? Bueno, entonces con este trasfondo pasamos aquí a 1 Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 17. Los derechos del ministro, o otro título que le pude haber puesto, es un buen siervo es humilde. Un buen siervo es humilde. Y lo vamos a relacionar. El tema aquí parece estar desconectado, como expliqué, de lo anterior, pero voy a someter que no es así. Vamos a someter una conexión clara y precisa con esto de la libertad cristiana, ¿no? Y Pablo comienza aquí, como es su estilo, con preguntas retóricas. Ya sabemos lo que es retórica, ¿verdad? ¿Sabemos lo que es una pregunta retórica o no? No. Ok, pues explico otra vez lo que es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que exige una contestación positiva o negativa. O sea, cuando digo que la exige es que no hay ni que preguntarla, la contestación es obvia. ¿Ok? Eso es una pregunta retórica. Nosotros usamos eso todo el tiempo. Todo el tiempo hablamos de esa manera cuando le preguntamos a una persona retóricamente, esperando que esa persona entienda lo que se le está preguntando, ¿no? Así que exige, en este caso, hay 4 preguntas que exigen una contestación siempre sí. Por ejemplo, ¿no soy apóstol? Eso es retórico. Claro que eres apóstol. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿No he visto al Señor Jesucristo? Pues claro que lo has visto. ¿Ok? Eso son preguntas retóricas, ¿no? Y estas 4 preguntas nos las da Pablo aquí en el primer versículo del capítulo 9. Ahora, en mi Biblia y la Biblia que leyó el hermano Jorge, la primera es no soy libre, pero en la Reina Valera es no soy yo apóstol. No soy apóstol. Están cruzadas ahí, ¿no? No importa, las 2 preguntas están ahí. Entonces Pablo lo primero que dice es, ¿no soy apóstol? Yo no soy apóstol de Jesucristo. Retóricamente, claro que lo es, ¿no? Ahora, ¿qué es un apóstol? Una vez más, un apóstol es un enviado de parte de una autoridad, ¿okay? Con una comisión específica. Por ejemplo, el César de Roma en estas épocas enviaba apóstoles a las diferentes provincias con decretos, con autoridad para hacer ciertas cosas, ¿no? Así que ese es el significado literal de la palabra apóstol, un enviado de. En el ámbito secular, yo lo relacionaría más con un embajador o un representante de un país en otro país. Usted sabe que tenemos embajadores
de diferentes países, ¿no? Aquí tenemos embajadores de todos lados, en nuestros países tenemos embajadores de otros países. Ese embajador es un enviado de parte del gobierno del país original a residir en ese otro país, a representar a ese país, y tiene autoridad para representar a ese país, ¿no? Eso es más o menos un apóstol en el ámbito secular. En el ámbito bíblico, un apóstol es más como un misionero hoy en día. Un misionero, ahora, tiene que estar enviado bajo la autoridad de Cristo. Esto es clave, ¿verdad? Uno no puede decir, yo me voy a tal lugar de misionero porque me dio la gana, porque me gusta, porque eso es lo que siento. No, el apostolado siempre es comisionado por el Señor Jesucristo. Tiene que tener el llamado del Señor si se va a ir de misionero, ¿no? Ahora, también he explicado que hay apóstoles con A mayúscula, los cuales no existen hoy en día, y hay apóstoles con A minúscula, que sí pueden existir hoy en día. Y los apóstoles con A mayúsculas tienen unos requisitos que están claros aquí en la palabra. Por ejemplo, aquí mismo Pablo menciona uno de ellos, ¿verdad? ¿No he visto yo al Señor Jesucristo resucitado? Para ser un apóstol con A mayúscula, apóstol del primer siglo, la persona tenía que haber visto al Señor resucitado. ¿Ok? Lo tenía que haber visto. Ese era el requisito. El otro requisito era que tenía que ser comisionado directamente por Cristo. Los 12 fueron comisionados por Cristo. Pablo fue comisionado por Cristo. Así que él cumple también estos requisitos de ser apóstol, ¿no? En Hechos 9, versículo 15, bueno, tenemos que dar el trasfondo aquí. Aquí Pablo acaba de tener una revelación tremenda. Iba a Damasco a perseguir a los creyentes y sale esta luz, ¿verdad? Y lo tira, muchos creen que iba en caballo, lo tiró al piso, lo cegó y sale la voz del Señor. Ahí vio al Señor Jesucristo. Oyó su voz, los demás no lo oyeron, se queda ciego y le dice, tienes que ir a la casa de un tal. A mí me encanta la escritura. El detalle exacto que Lucas da aquí es extraordinario en el libro de Hechos. Mira, ve a la casa de Judas que está en la calle derecha. Así le dice, ¿verdad? Así que este detalle es tremendo. Y allí se te va a decir lo que va a hacer. Ahora, el Señor se le aparece a un Ananías, a un tal Ananías, siervo del Señor, y le dice, vete a la casa de Judas que está en la calle derecha. Y allí está Saulo de Tarso. Él está ciego y está orando. Ve para que le restaures la vista. Y Ananías le dice, pero Señor, si este hombre es un terrorista. Este hombre vino a llevarnos arrestados a Jerusalén y le ha hecho mucho daño a tus discípulos en Jerusalén. Y mire lo que el Señor le dice aquí. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está la comisión apostólica de Pablo. Ahí está. Directamente por el Señor Jesucristo. ¿Okay? En 2 Corintios 12, Pablo mismo da pruebas de su apostolado. De nuevo, a los corintios una vez más, ¿verdad? Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es decir, estos apóstoles con A mayúscula estaban empoderados, dotados de poder para hacer señales, prodigios, milagros, como vemos en la Escritura. Usted sabe que Pablo resucitó un muerto, ¿verdad? ¿Lo sabe? Pues si no lo sabía, ahora lo sabe. Lea la Escritura, por favor. ¿Ok? Pablo resucitó un muerto y hizo muchos milagros. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues sí tiene que ver. Porque como dije, hay apóstoles con A minúsculas, quizás unos más concretos que otros, pero todos nosotros hemos sido comisionados por el Señor. Todos nosotros tenemos que cumplir una gran comisión. Amén, hermanos.
¿No nos envió el Señor a nosotros a ser discípulos e ir por todos lados, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿No nos comisionó el Señor para hacer luz al mundo, para que no escondamos su luz? ¿No nos comisionó el Señor para que seamos testigos de Él en donde quiera que vayamos? ¿Sí o no? Pues somos apóstoles. La gran comisión es para nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, qué bonito, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, fantástico, soy realeza, ¿no? Pero mire lo que viene después, por favor. Para que anunciéis, hay un propósito, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos apóstoles, mis queridos hermanos. Aunque sea con A minúscula y bien minúscula, pero no importa, somos apóstoles. Tenemos una comisión que cumplir y hemos sido comisionados por el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿no soy libre? Aquí empezamos entonces a atar a lo de la libertad cristiana. ¿No soy yo libre? Como son esos que tienen la conciencia fuerte, que pueden comer sacrificado a los ídolos. Yo también soy libre. De hecho, si usted va a Romanos capítulo 14, se lo doy de tarea, que trata con el mismo tema de la libertad de conciencia, ¿ok? Pablo se incluye él mismo en los de la conciencia fuerte, en los fuertes. Así que Pablo es de la conciencia fuerte. Pablo tiene libertad. Estoy seguro que Pablo comía de los sacrificados a los ídolos sin ningún problema, porque él tenía esa libertad. Así que Pablo está diciendo aquí, no soy yo libre, no tengo yo el derecho de usar mi libertad igual que la usan los otros de conciencia fuerte, ¿no? Todo me es lícito, dice Pablo. Por eso es que es libre. Él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esta libertad le da a Pablo el derecho de regular su conducta como nos la da a todos nosotros. Todos los que tenemos esa libertad y esa conciencia fuerte, tenemos la obligación, diría yo, de regular nuestra conducta, determinando lo que nuestra conciencia nos dicte, que hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Okay? Recuerden, estamos hablando de cosas que la Biblia no es clara, cosas que la Biblia guarda silencio. Hay muchos mandamientos que están aquí clarísimos que no se pueden violar. No me importa la conciencia que tengamos, ¿verdad? Usted no lo puede hacer, punto y se acabó, ¿verdad? Pero hay otras cosas que la Biblia no dice nada, especialmente en nuestra cultura, en nuestra época. Las épocas cambian, la cultura cambia, ¿verdad? Hay cosas que en estas épocas ni se imaginaban que iban a suceder, ¿no? Bueno. Ahora, lo que vamos a ver aquí, de aquí en adelante, es la consecuencia personal del apóstol Pablo al tema tratado del capítulo anterior, de la libertad que él tiene. A él se lo va a aplicar personalmente, ¿ok? Y se va a poner él mismo de ejemplo de cómo él practica esa libertad y hasta dónde él llega para no ser piedra de tropiezo. Eso es lo que vamos a ver aquí. Próxima pregunta, ¿no he visto a Jesucristo? Bueno, pues claro, lo ha visto, ¿no? Hechos 9, Hechos 22, Hechos 23. No lo vio ahí solamente en Hechos 9. Se le apareció el Señor 2 veces más, ¿ok? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Cuarta pregunta. Bueno, Pablo fue, digamos, el constructor del fundamento, ¿no? Él sembró, Apolos regó, ¿okay? Y Dios fue el que trajo el crecimiento, porque Dios en última instancia es el constructor del edificio completo. Pero Pablo puso el fundamento. La iglesia de Corinto fue producto de lo que Pablo hizo, ¿verdad? Cumpliendo con su comisión de apóstol, ¿ok?
Ustedes son el sello de mi apostolado, dice el versículo 2. Es decir, la iglesia está ahí porque yo fui ahí y prediqué el evangelio y el Espíritu se manifestó y ustedes creyeron y yo los pastoreé. Pablo estuvo 18 meses ahí. Después de Éfeso fue el lugar donde más estuvo. Estuvo como pastor, discipulando, enseñando, ¿verdad? Y mostrándole con las escrituras y edificando a la iglesia de Corinto por 18 meses. Una labor tremendamente ardua. Recuerden el paganismo rampante que había en esta ciudad. Y lo que se practicaba, ¿verdad? Especialmente los rituales sexuales y todas estas barbaridades, ¿no? Y ahí estaba Pablo levantando una iglesia. Así que la iglesia de Corinto es un sello para Pablo, ¿no? Ahora mire lo que dice Pablo aquí. Aunque otros digan que no soy, si para otros no soy apóstol, lo que dice mi traducción, para ustedes sí lo soy. Sí lo soy. ¿Ok? Ahora, ¿quiere decir esto que Pablo solamente es apóstol de las iglesias que fundó? Pues rotundamente no. Un apóstol con A mayúscula, como lo es Pablo, es apóstol universal. Sea donde sea, vaya donde vaya, ahí viene el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma, pero si usted lee la carta a los romanos, el primer versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Así que no quiere decir esto que Pablo solamente era apóstol para Corinto y todas las otras iglesias que fundó. Era apóstol para todo el mundo, ¿no? Comisionado por el Señor. Ahora, ¿quiénes eran los que decían que él no era apóstol? Bueno, voy a someter dos razones aquí. Y esto es mera especulación, ¿verdad? Hay un versículo en Hechos 1, 21 y 22, que es cuando los discípulos se juntan y oran para elegir al sucesor de Judas. ¿Ok? Y mire lo que dice ahí. Es necesario, pues, que de estos hombres, habían unos hombres ahí, que han estado juntos con nosotros, escuche bien, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. ¿Okay? Pablo no hizo eso. Pablo no hizo eso. Pablo no estaba allí. Entonces yo someto que quizás por eso le decía, no, este no es apóstol. Este es un apóstol más pequeño. O quizás sí es apóstol, pero está por debajo de los 12. ¿Verdad? La otra razón es que vemos en la Escritura también que había muchos judíos mesiánicos que criticaban a Pablo porque Pablo predicaba que ya la ley de Moisés había pasado. Especialmente a los gentiles le decía, ustedes no tienen que circuncidarse, los varones, ustedes no tienen que comer la dieta que nosotros comemos, todo es limpio, el Señor limpió todo, no tienen que atender las fiestas solemnes, no tienen que asistir ni nada de estas cosas. Y los judíos mesiánicos no les gustaba esa cosa. ¿Verdad? Eso lo vemos en la Escritura, ¿no? No, mira, este no es verdadero apóstol. Los 12, que eran todos judíos, se adherían a todas las fiestas solemnes, comían solamente de los alimentos puros, digamos, practicaban la ley un poquito, ¿verdad? Pero Pablo no, Pablo predica otra cosa, ese no es apóstol. ¿Okay? Y lo que va a ocurrir del versículo 3 hasta el último, hasta el 17, es que Pablo le va a responder a los que le acusan. Bueno, ¿de qué le acusan? De no ser un verdadero apóstol. Pero vamos a ver aquí que se va a ver también entre líneas que lo están acusando no solo de no ser apóstol, sino de predicar por dinero, por ganancia. No, ese no es apóstol, ese lo que busca es dinero. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver aquí. Versículo 4. Empieza Pablo su defensa. Preguntas retóricas. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pues claro que tienen derecho de comer y beber. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el contexto de esta pregunta? ¿Acaso no tenemos el derecho de que nuestro sustento cotidiano como apóstoles
comisionados por el Señor, venga de la iglesia. Ese es el contexto aquí. ¿Acaso no tenemos nosotros el derecho de ser sustentados por la iglesia? ¿Okay? Y esto lo vamos a ver claramente. La próxima pregunta, está en los versículos 5 y 6, esta es bien interesante, dice, ¿acaso no tenemos derecho de, esta palabra es clave, llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Esto es interesantísimo, hermanos, interesantísimo. La palabra llevar es clave aquí, porque no solamente significa, ¿acaso no tenemos el derecho de tener una esposa? Eso está claro. Pero llevarla con nosotros, traerla con nosotros a nuestra esposa, a nuestra familia, en los viajes misioneros que estamos haciendo, y todos nosotros ser sustentados por la iglesia. ¿No tenemos ese mismo derecho? Y mire con quién los compara. Primero con los 12 apóstoles, como los apóstoles. Y esto nos da una notita al calce aquí, aparte, nos da la idea o el concepto claro que no se requería el celibato para servir al Señor, ¿verdad? Aquí está claro. Los otros apóstoles tenían esposas y no solo las tenían, las llevaban con ellos, ¿verdad? A donde quiera que iban a predicar. Dice la tradición, quizás que el único apóstol que no estaba casado era Juan. Ahora, quiero explicar un poquito esto porque la tradición a veces trae mucha confusión. ¿Okay? Nosotros creemos en las tradiciones siempre y cuando estén de acuerdo con la palabra de Dios. En este caso, si Juan estaba casado o no, pues la palabra no dice. Pues podemos respetar esta tradición, ¿verdad? Podemos especularla. Pero la palabra no lo dice. Pero hay otras tradiciones que dicen una cosa y la palabra dice otras. Esa no la vamos a respetar, ¿no? Así que aquí vemos claramente que no había imposición de celibato en la iglesia primitiva. Y que todos estos apóstoles iban con sus familias y eran sustentados por las iglesias donde iban, ¿no? Y lo más interesante para mí es la segunda comparación. Y dice, y como los hermanos del Señor. Wow, yo dije, de verdad. En el libro de Hechos no vemos los hermanos del Señor predicando, ¿verdad que no? Pero aquí Pablo dice que ellos sí predicaban. Y la palabra es muy clara. Otra cosita que podemos decir, y esto es una tradición, ¿verdad? De cierta institución muy poderosa que dice que María fue virgen para siempre, ¿no? Que no tuvo más hijos. Bueno, pues aquí está claro. Una de muchos pasajes, ¿no? Que dice que el Señor sí tuvo hermanos, ¿ok? Santiago, Judas, que escribieron libros del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios. Jesús es llamado el primogénito de María en Lucas 2:7. Y cuando a ti te llaman primogénito es porque hay más, por definición, ¿no? José y María consumaron su matrimonio después del nacimiento de Jesús. Mateo 1:25 dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, al primero, y le puso por nombre Jesús. Eso quiere decir que no tuvieron intimidad sexual hasta que María no dio a luz a Jesús, que fue el primero. Así que si fue el primero, hubo otros más, ¿no? Quizás el versículo más claro en esto es Mateo 13, 55 al 56, que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Mira, ahí están los nombres. Jacobo, José, Simón, Judas. Y menciona hermanas también, no menciona el nombre, pero tenía hermanas también. Y la tradición de esta institución dice que no, que esa palabra significa que eran parientes, primos. Bueno, eso es un estirón bíblico tremendo, hermanos. Pero bueno, aprovecho para decir esto, porque como dije, hay tradiciones que se pueden respetar y otras no violan la palabra, ¿no? Así que notamos aquí que los hermanos del Señor
participaban del ministerio, estaban casados, iban con su familia a predicar la palabra a distintos lugares y eran sustentados por las iglesias de esos lugares. Y por último dice, y Cefas. Y como Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro. Ahora, ¿por qué nombra a Pedro aparte si ya había nombrado a los apóstoles? ¿Verdad? Y Pedro era uno de los 12, ¿no es así? Bueno, porque Pedro, usted y yo sabemos que Pedro tenía un lugar muy especial. Pedro siempre era el que abría la boca primero, ¿no es así? A veces para bien, a veces no para tan bien, ¿verdad? Era el más prominente de los apóstoles, eso sí lo podemos aceptar, ¿verdad? Pedro fue el primero en predicar ese tremendo mensaje en el día de Pentecostés. Después predicó otra vez y se convirtieron 5,000 varones más. Pedro fue el primero en predicar al gentil. Usted sabía eso, ¿verdad? No fue Pablo. A Cornelio, el Señor envió a Pedro, no envió a Pablo a predicarle a Cornelio, ¿no? El primer gentil convertido, ¿no? Así que Pedro tiene un lugar prominente y lo que Pablo quiere decir aquí, mira, yo tengo el mismo derecho que tienen los apóstoles, los hermanos del Señor, inclusive Pedro, que es el más prominente. Yo tengo el mismo derecho, ¿no? Versículo 6, otra pregunta retórica. ¿O solo Bernabé, aquí excluye a Bernabé que lo acompañó en su primer viaje misionero, o solo Bernabé y yo no tenemos el mismo derecho que los demás? Es decir, literalmente, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, ¿somos nosotros los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos cuando los otros no lo hacen? Eso es lo que Pablo está preguntando aquí, ¿no? Y en el versículo 7, Pablo da 3 ejemplos de la vida real para ilustrar el concepto, ¿ok? Que está tratando de ilustrarle a los corintios y a nosotros hoy en día, por supuesto. Y Pablo, el primer ejemplo, en el versículo 7, utiliza un soldado. Esto es tremendo, hermanos, porque él dice, ¿quién militó jamás a sus propias expensas? Es decir, ¿quién fue soldado? ¿Quién se ingresó al ejército y tuvo que pagar todos sus gastos? Que el ejército no le cubre, ¿verdad? Esto es terrible porque usted va al ejército y tiene que pagar todos sus gastos y con todo y eso va y lo mandan a la guerra, imagínese. No, señor, ¿verdad? Esto es impensable. Si usted se une al ejército, el ejército le va a costear todos sus gastos. Esto tiene una relación tremenda con todos nosotros, se lo voy a demostrar. El segundo ejemplo es agricultor. No tiene derecho el agricultor de comer de su trabajo, utiliza específicamente la viña, pero aplíquele lo que usted siembre, ¿verdad? Aquellos que son agricultores o han vivido en la agricultura, ¿no comía usted el fruto que sembraba? Claro que sí, claro que sí. Tercer ejemplo, pastor, del pastor. ¿No tiene derecho el pastor que apacienta el rebaño a tomar de la leche? Aquellos que son de rancho, ¿verdad? ¿No tomaba usted de la leche? Calientita ahí, acabadita de salir. ¿Ah? Claro que sí, hermanos. Ahora, esto es bien importante porque hay que relacionar estas 3 cosas, estos 3 ejemplos, con lo que era Pablo y lo que somos nosotros, ¿ok? Pablo se identifica como soldado, número 1. He peleado la buena batalla. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque mire, las armas de nuestra ¿qué? Milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? No somos soldados de Cristo. No dice eso Juan Luis Guerra, ¿verdad? Me acuerdo de Alejandro cantaba esa canción, ¿no? Somos soldados de Cristo, ¿verdad? Como agricultor, Pablo se identifica como agricultor. Dice, yo planté y Apolo regó.
Pablo plantó la semilla en Corinto y en otras iglesias. No estamos nosotros todo el tiempo plantando semillas, tirando semillas para que caigan en tierra buenas. Claro. Y como pastor, Pablo fundó, las iglesias que vemos aquí en la Escritura: Éfeso, Corinto, Filipo, Tesalónica, Colosa, Galacia y quizás otras más. Y él fue pastor de esas iglesias, unas por más tiempo, otras por menos tiempo, pero fue pastor. Entonces, estos tres ejemplos no son de casualidad, hermanos. Pablo se identifica con ellos. Y los versículos del 8 al 10, para mí son de los más extraordinarios de este pasaje. Porque Pablo apela a la Escritura, y eso me encanta cada vez que Pablo cita la Escritura para mostrar su punto, ¿verdad? Esto es lo que llamamos nosotros sola Scriptura, en latín, solo la Escritura, ¿ok? Y voy a explicar un poquito lo que es eso, porque hay mucha confusión, ¿no? Ahora, el versículo 8, Pablo dice: ¿acaso digo esto, todo lo que ha dicho anteriormente, según el hombre? ¿O no dice también estas cosas la ley o la palabra de Dios? Yo no estoy diciendo esto por capricho mío, por lógica humana. Esto que he dicho está en la palabra de Dios. Yo tengo el derecho, cualquier apóstol, cualquier ministro tiene el derecho y debe ser sustentado por la iglesia. Eso es lo que Pablo nos va a explicar. Y cita la Escritura, que cita Deuteronomio 25. No pondrás bozal al buey que trilla. Esto es tremendo. Ahora, ¿qué es la sola Escritura? Hay una confusión tremenda, porque los que critican la sola Escritura dicen: no, es que ustedes se creen que todo está en la Escritura. Y eso es sola Escritura. No, señor, eso no es sola Escritura. De hecho, la misma Escritura dice que no todo está en la Escritura. Usted sabía, ¿verdad? El Evangelio de Juan dice que Jesús hizo muchas cosas más que no están escritas aquí. Si usted va al libro de Crónicas y lee la historia de ciertos reyes, al final de la historia dice: los demás hechos del rey fulano, sutano, mengano están escritos en los rollos de qué sé yo qué. No están en la Escritura. No todo está en la Escritura. Les voy a decir lo que significa sola Escritura. Mire, esto que está aquí es lo único infalible que existe. Es lo único infalible. Perfecto, no contiene errores, no contiene contradicciones. Es infalible porque es la palabra del Dios infalible. Eso es sola Escritura. Por eso es que cuando alguien tiene una tradición que viola la Escritura, pues ese alguien es un hombre falible, que yo no sé, de acuerdo a yo no sé qué cosa, vino con esa idea. Oye, pero estás en contra de la Escritura. Y tú eres falible y la Escritura no es falible. ¿A quién le voy a hacer caso? A la Escritura. Bueno, pues Pablo cita la Escritura aquí. Claro, no pondrás bozal al buey que trilla. Mire cómo Pablo lo desarrolla. Dice: ¿le preocupan a Dios los bueyes? ¿Usted cree que Dios dijo esto por los bueyes? Si los bueyes eran usados para los sacrificios, hermanos. No, dice Pablo, no. Lo dice precisamente por nosotros. Fue escrito a causa de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los ministros del Evangelio, los que ministran en el Evangelio, que tienen el derecho de cosechar del fruto de su trabajo. ¿Okay? Ese es el punto aquí. La pregunta que nos podemos hacer aquí es la siguiente. Mire, si Dios exige un trato de justicia a un animal que le sirve al hombre, oye, deja al buey que coma, que te está sirviendo así, ¿cuánto más no va a exigir Dios al hombre que trabaja en su ministerio que coma de lo que cosecha? Si lo hace con un animal, ¿cuánto más con el hombre que es creado a su imagen y semejanza? Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho que cosechemos lo material? Otra pregunta retórica, ¿no?
Ahora, esto es importante también porque lo que Pablo lo que Pablo siembra, lo que el ministro de Dios siembra es lo espiritual. Pero lo que está pidiendo es cosechar lo material. Ahora dígame usted, ¿qué vale más? ¿Lo espiritual o lo material? Lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es eterno y lo material es temporal. Es decir, no importa cuánto la iglesia le da a su ministro, jamás va a comparar el valor. El salario es muy bajo, hermanos. Muy bajo. ¿Okay? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es mucho más importante, lo material es mucho más valioso. El ministro del Señor reparte, ¿no? o siembra lo espiritual, mucho más valioso que el oro, y solamente recibe algo material. Dinero, papel, claro que lo necesita, ¿verdad? Pero jamás se va a comparar con lo que él da, ¿no? Versículo 12, interesantísimo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, a los corintios, aparentemente había otros que habían ido a Corinto y habían sido sustentados por la iglesia de Corinto. Imagínese usted, y el apóstol que fundó la iglesia no lo querían sustentar. Qué tremendo, ¿verdad? Y no solo eso, les voy a decir más. Muchos de estos que fueron a Corinto eran falsos maestros que engatusaron a la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia los sustentó y terminaron dañados. Segunda de Corintios 11:20 nos dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, a Corinto, una vez más, si alguno os devora, si alguno toma, mire, lo vuestro. Personas que fueron allá para esclavizarlos, para devorarlos, para tomar ventaja de ellos, ¿no? Si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Entonces, fueron personas ahí a Corinto. Y esto lo vemos en el Evangelio en la primera carta de Juan, que habían personas, falsos maestros que viajaban. Y Juan dice, tengan cuidado. Reciban solamente a los que vienen en el nombre del Señor. Y había ciertas condiciones, ¿verdad? Si pedían dinero, Juan dice, échenlo fuera. Échenlo fuera. Esos no son de Cristo, ¿verdad? Aquí viene quizás lo más importante de toda esta explicación. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora mire lo que Pablo dice, importante, pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner tropiezo al testimonio del Evangelio. Aquí está la relación con el capítulo 8. Yo tengo el derecho, tengo la libertad de exigir que se me sostenga a mí y a los que vienen conmigo, a Bernabé, y si tengo esposa, a mi esposa, y si tengo hijos, a mis hijos. Pero no voy a usar ese derecho. ¿Por qué? Porque no quiero ser piedra de tropiezo. No quiero hacer tropezar a mi hermano y mucho menos el testimonio del Evangelio. Yo no quiero que haya chismes que yo estoy predicando por ganancia. Entonces Pablo está renunciando a ese derecho por amor a su hermano, por amor a su comisión que vamos a ver más tarde. Los enemigos de Pablo le acusaban de predicar por ganancia, como expliqué. Por tanto, para evitar darle cabida a estos chismes, rehusaba a sus derechos. No daba cabida, no quería darle a la gente de qué hablar. Esto es como en Gálatas capítulo 5, cuando el apóstol Pablo nos está hablando del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay. O sea, si usted practica estas cosas, nadie puede hablar mal de usted.
Así que nosotros tenemos que practicar esto para no darle lugar a nadie que diga cosas de nosotros. Contra estas cosas no hay ley. Y ese es el mismo concepto. Pablo dice, yo no voy a cobrar. Yo no voy a exigir que se me sostenga ni que se me pague. Yo voy a trabajar con estas manos para no avergonzar el evangelio de Cristo, para no tropezar, hacer tropezar a mis hermanos. Esta situación o este testimonio de Pablo es impactante. Lo vemos también en 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 7 al 9. Tremendo esto, mis queridos hermanos. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Pablo se tuvo que humillar para llevarle el evangelio a los corintios. ¿Cómo se humilló? Trabajando con sus propias manos. Trabajó en Tesalónica, trabajó en Corinto, trabajó en Éfeso. No pidió ni un centavo. La primera vez que Pablo recibió ofrenda, estaba en Corintio y se la enviaron de la iglesia de Filipo. Esa fue la primera ofrenda que recibió Pablo. Todo ese tiempo, todo el primer viaje con Bernabé, no habla de que recibieron ofrenda de ningún lado. Tuvieron que trabajar. Dice, he despojado a otras iglesias, fíjese, recibiendo salario para serviros a vosotros, Corintios. ¿A quién? A la iglesia de Filipo, a la iglesia de Macedonia, que lo dice aquí. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, de Filipo, ¿verdad? Y en todo me guardé y me guardaré de seros, ¿qué? Gravosos. Ahí está Pablo renunciando a sus derechos como ministro del Señor para no ser piedra de tropiezo, para no ser carga. El versículo 13, otra poderosa ilustración, versículo 13, del concepto, del derecho que tienen los que trabajan en el ministerio, y aquí ahora lo va a llevar también a la Escritura, aludiendo a los que trabajan en el templo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario? Y los que sirven en el altar participan del altar, exactamente. Usted puede ir a Deuteronomio capítulo 18 y ahí está la comisión de los levitas que no tuvieron heredad. Y el Señor le dijo, ustedes van a trabajar en el templo, ustedes me van a servir a mí, ¿ok? Y van a vivir de el diezmo del pueblo, de los sacrificados, lo que sobre de los sacrificados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí está una vez más que el que milita, el que trabaja en el ministerio de Dios, tiene toda la libertad y el derecho de ser sustentado por el mismo ministerio. ¿Okay? Versículo 14, tremendo, dice, así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio que vivan del evangelio. Más claro no canta el gallo aquí, hermanos, ¿ok? Entonces, si lo vemos aquí corrido, ¿no? Los que comen, los que trabajan en el santuario, los que trabajan en el altar, los que hacen los sacrificios, viven de eso. Así también los que trabajan en el evangelio, que vivan del evangelio. Ahora, él dice que eso lo dijo el Señor, de la boca del Señor Jesucristo. ¿Dónde está esto? Se lo voy a mostrar. Lucas 10, versículo 7. Esto es cuando el Señor manda a los 70 o a los 72, dependiendo la traducción que lea, no importa. El Señor los manda y dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Ahí está el Señor Jesucristo diciendo exactamente lo mismo. Cuando ustedes vayan, no estén pidiendo de casa en casa. No, ustedes vayan donde los reciban. La primera casa que los reciban, ahí se van a quedar. Y ahí los van a sustentar. Porque ustedes son dignos del trabajo que están haciendo. Así que eso lo dijo el Señor. Bueno, y los versículos 15 al 17 es la conclusión final de todo esto y la aplicación también para todos nosotros. Dice Pablo,
pero yo no me he aprovechado de mi derecho, de ninguna de estas cosas. Tengo el derecho, el Señor lo dijo, les he dado ejemplo tras ejemplos, la misma Escritura lo dice, pero yo no me he aprovechado de esto, de ninguna de estas cosas, ¿no? Y lo que dice después es importante, ni tampoco les estoy escribiendo esto para que ahora lo hagan. Es decir, Pablo dice, ahora cuando ustedes lean esto, no vayan a decir, ay, tenemos que sustentar a Pablo, mira, él tiene razón. No, Señor, yo no voy a aceptar ningún dinero. Yo no estoy escribiendo por esa razón. Y aquí viene lo importante de todo esto. Ahora Pablo nos va a dar la razón por la cual él ha decidido no tomar dinero de la iglesia. ¿Okay? Dice, prefiero morir antes que desvanezca esta mi gloria. No vayan a hacer ahora ustedes, corintios, no me vengan ahora a ofrecer dinero, porque prefiero morir antes que desvanezca esta mi gloria. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, para entender esto tenemos que definir de qué gloria está hablando Pablo. ¿De qué gloria? Bueno, esto es una de esas muchas ocasiones que hemos dado, que es mejor definir lo que no es. De la gloria que no está hablando Pablo es de su gloria personal. No es de su gloria personal. ¿Okay? Lo que Pablo está hablando aquí. La gloria que a la que Pablo se está refiriendo es su comisión como apóstol. La razón que él tiene para hacer lo que hace. Lo que lo motiva a él a hacer lo que hace. Esa es la gloria que se está refiriendo. En otras palabras, la motivación de predicar el evangelio. La gloria que Pablo se está refiriendo, que él no quiere que desvanezca, es la predicación del evangelio a lo más posible. ¿Y cómo eso se puede desvanecer? Bueno, si ustedes me empiezan a pagar, la gente va a empezar a decir, mira, este predica por ganancia y nadie me va a escuchar. Y yo no quiero que eso desaparezca. Esa es la gloria que Pablo está diciendo. Queridos hermanos, predicar el evangelio es gloria. Es gloria. Y todos tenemos la misma comisión. Esa debe ser nuestra gloria, no nuestra gloria personal. La gloria del testimonio del evangelio de Cristo. Eso es glorioso y maravilloso, ¿no? Y el versículo 16 empieza con un porqué. Ahora va a explicar el porqué de todas estas cosas. Yo no quiero que se desvanezca mi comisión como apóstol. ¿Por qué? Dice, porque si proclamo el evangelio, no me es motivo de gloria. Es decir, lo que yo estoy haciendo no es para mi gloria personal. Esa no es mi motivación. ¿Ok? Pues me es impuesta necesidad. Esto es clave. Pablo lo está haciendo porque fue una imposición, fue una comisión que el Señor le dio. No es porque le dio la gana a Pablo. No es porque sonaba bonito. ¿Verdad? Y esto me recuerda que hay muchas personas que se autodenominan pastores, que no son llamados, no son comisionados. Y mire que cobran, ¿verdad? Hay personas que se llaman profetas y apóstoles. Y usted los ve por ahí y lo que hacen es pedir dinero, ¿no? Pero Pablo no. Pablo dice, yo no hago esto para mi gloria personal. Yo lo hago porque me fue impuesta necesidad. El Señor me comisionó a mí. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no obedezco al Señor. Ay de mí si desvanece esto por causa del dinero, ¿no? Y el versículo 17 termina con una conclusión más clara todavía. Porque si hago esto por propia voluntad, ¿verdad? Ya había dicho en el 16, si proclamo el evangelio no es motivo de gloria. Si lo proclamo por mi propia cuenta, pues aquí lo repite. Si lo hago por mi propia cuenta, entonces sí puedo cobrar. Ese es el punto que le acabo de explicar de estos apóstoles, profetas, pastores, ¿verdad?
que el Señor no los llamó al pastorado, no los llamó. Una vez una persona me dijo hace muchos años, oye, la iglesia es un tremendo negocio. Tremendo negocio. Tienes un buen salario, no tienes que pagar impuestos. ¡Wow! ¿De verdad? Pues eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo no hago eso por eso. Esto no es un negocio, hermanos. Esto es una comisión que el Señor me dio. Y yo quiero ser obediente a esa comisión, ¿no? Así que Pablo dice aquí, pues si hago esto por mi propia voluntad, entonces puedo cobrar. Pero si por imposición, por una responsabilidad que se me ha dado, se me ha confiado una mayordomía, se me ha dado una responsabilidad y por eso lo hago y quiero ser obediente a esa responsabilidad. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente se los voy a dar, 1 Corintios 9, 17. La Nueva Traducción Viviente captura el concepto muy claro. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Claro, usted trabaja y tiene que generar un salario, ¿no? Pero no tengo opción, dice, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Ahí está. Yo no estoy haciendo esto por dinero. Yo estoy haciendo porque me es impuesta necesidad. Es una obligación que tengo. ¿Y usted sabe qué? Usted y yo tenemos la misma obligación. La misma obligación. No hay reconocimiento especial para Pablo. Él simplemente está cumpliendo con la comisión que le fue impuesta por el Señor. Y él dice, jamás voy a permitir que esto desvanezca. Jamás. Por eso dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe hasta el final, hermanos. Y esa misma actitud la debemos tener todos nosotros. Ahora, mire esto, para concluir aquí. El Señor Jesucristo, voy a dar el trasfondo antes de esto. El Señor Jesucristo está diciendo que hay un amo, un señor que tiene su siervo y está trabajando en el campo. Y el siervo termina su labor en el campo y llega a la casa. El Señor pregunta, ¿usted cree que el siervo se va a sentar a comer con el amo? Pienso que no, dice el Señor. Sino el amo le va a pedir, prepárame tú la comida y después que yo coma tú puedes comer. Y después que eso sucede, aquí está Lucas 17, versículos 9 y 10. Preste atención, por favor. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Sírveme de comer y después que yo coma, tú comes. ¿Se merece las gracias ese siervo? Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. No somos especiales, yo no soy especial, el pastor no es especial. Los que sirven aquí en posiciones de liderazgo, donde sea, ministerio, no son especiales. Aquí nadie es especial. No me importa cuánto tiempo usted lleve en la iglesia. Siervos inútiles somos todos. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos haciendo lo que se nos ordenó el Señor. Le he dado el ejemplo de mi nieta, ¿verdad? Que me dice, ay, saqué buenas calificaciones. ¿Qué me vas a dar? Nada. Eso es lo que te ordené que hicieras. Así que no hay nadie especial aquí en la iglesia. Yo calculé que más o menos llevamos unos 20 años desde que empezamos allá en Rancho Bernardo, por allá. Hay algunos aquí que están desde esa época. Pues ninguno es especial, quiero que sepan. Ninguno es especial, no me importa. Ni yo tampoco soy especial. Yo soy un siervo inútil igual que todos ustedes. Vamos a unas lecciones prácticas para nosotros, mis queridos hermanos. Número 1, la humildad en la servidumbre. El siervo que es comisionado por Dios no se gloría de su posición, no se gloría del tiempo que lleva en la congregación,
sino de su motivación a obedecer al llamado. Si nos vamos a gloriar, ¿nos gloriamos en quién? En Cristo. Si se va a gloriar, gloríese de su debilidad. Porque cuando somos débiles, somos fuertes. Porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. De eso nos gloriamos. La humildad en la servidumbre. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. No se crea más de lo que es. Y ya dije lo que somos, ¿verdad? Siervos inútiles. Filipenses 2, 3 y 4. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como que superiores a sí mismo. Usted tiene 20 años aquí, pues usted no es superior a los demás. Considere a los más nuevos como superior a usted. Todos hemos sido comisionados por Dios. Por tanto, que nuestra gloria sea el gozo y la motivación de obedecer a la gran comisión y no a ser reconocido por los demás. Número 2, podemos tener ciertos derechos de libertad. Aquí los vemos bíblicamente. Mira, la Biblia dice esto. Yo tengo el derecho a esto. Pero eso no significa que debemos ejercer esos derechos a toda costa. Hay que considerar al hermano más débil de conciencia y no hacerlo tropezar. Es parte del amor al prójimo, como estudiamos la vez pasada. Seamos prójimos como el samaritano, hermanos. Vamos a errar en el amor. ¿Okay? Vamos a renunciar a nuestros derechos, que son bíblicos, que los tenemos, pero vamos a usarlos sabiamente. Vamos a saber cuándo lo podemos ejercer y cuándo no. Cuándo podemos hacer tropezar al hermano o a la hermana. Vamos a meditar en eso antes de tomar decisiones, antes de hablar. No, aquí yo soy el líder tal, ¿verdad? Y tú tienes que hacer lo que yo diga. No es así la cosa, hermanos. No es así. Amor, amor y más amor. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Y número 3. Esto va para el que critica de afuera, ¿no? Como hizo ese hermano ahí en YouTube. Pero vuelvo y repito, lo hizo con mucho respeto, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga. El que critica de afuera, las personas que tienen la lista en sus conciencias de cosas que no son malas, pero para ellos no se debe hacer. Está bien, como dije, no hay problema. Edúquese primero con toda la información antes de formular su opinión. Ya esto lo dije una vez, porque una opinión sin educación es una crítica. ¿Usted quiere saber por qué las cosas las hacemos como las hacemos? Pues pregúnteme a mí o pregúntele a una persona que esté involucrada en esa área. ¿Okay? Le explicaba a unos hermanos durante el evento de Manolo Sierra por qué fue que yo no dejaba entrar a nadie, que no me dejaran entrar a nadie. Nadie sabía esto. Y era que estuvimos en Los Ángeles el día anterior y fue un desastre. La gente se aglomeraba buscando al pastor para tomarse fotos antes de comenzar la actividad. Una cosa terrible. Y yo dije, eso no va a pasar. No va a pasar con nosotros. Y cuando se acabó el evento, él terminó de predicar, se sentó en la fila donde estaba. Inmediatamente se paró todo el mundo. Ahí habían como 600 personas, hermanos. Y fueron donde el pastor y dijimos, ay, Señor, espérate, hay que hacer algo aquí. Hubo que agarrar el micrófono y decir, no, todavía no, vamos. No habían ni recogido ofrenda. Ellos recogieron ofrenda, ¿no? Y yo dije, eso no va a pasar.
Y por eso le dije a los hermanos, no me dejen entrar a nadie. Entonces, si usted va a criticar eso, ay, no dejaron entrar a aquella persona que quería, hermano, edúquese primero, antes, ¿ok? Porque hay lógica detrás de todo esto, ¿no? Entonces, estas personas criticaban a Pablo, decían que no era apóstol. No, predica por ganancia, ese no es apóstol, pero no sabían nada de esto. No sabían que Pablo había renunciado a sus derechos y trabajaba con sus manos día y noche. Le dice a los de Éfeso cuando se despide, día y noche trabajé para poder ser a ustedes, darle comida espiritual a ustedes. Pero la gente que no sabía eso lo criticaba. Entonces yo les voy a pedir, no sé si hay alguien aquí, ¿verdad?, que si usted tiene una opinión o una crítica de algo que se hace aquí, pues hable conmigo o hable primero conmigo o con cualquier persona involucrada en el ministerio y le explicamos con mucho gusto. Ahora, eso no quiere decir que usted va a estar de acuerdo con eso, pero está bien, por lo menos se educó, ¿no? Amén, hermanos. Cierre sus ojos, incline sus rostros. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a tener este celo por el Evangelio, el celo por la comisión que se nos ha dado, tener pasión para que nunca desvanezca de nuestros corazones, tener pasión para seguir la carrera hasta el último suspiro, para poner a nuestros hermanos primero, para no ser piedras de tropiezo, aunque tengamos derechos, no utilizarlos cuando no tengamos que utilizarlos, renunciar a nuestros derechos, renunciar completamente a ellos por amor a nuestro prójimo, a nuestro hermano y por dar buen testimonio del Evangelio. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, Señor. Venimos ante tu trono de gracia una vez más, Señor, con nuestros corazones contritos, humillados, primero dándote gracias por esta poderosa y maravillosa palabra, bendita, infalible, Señor, pura y santa, que nos redarguye, nos instruye, nos enseña y nos corrige, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús, unidos en ese nombre, unidos bajo una sola fe como iglesia tuya, Señor, que nos capacites y nos ayudes, Señor, a entender que somos ministros de tu Evangelio y que es una responsabilidad que tenemos de predicarlo y que tenemos, Señor, que tener esta pasión en nuestros corazones de hacerlo, de cumplir en obediencia total a tu mandamiento. Que no desvanezca esta gloria en nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, pon tú ese fuego en nosotros. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nuestros derechos para que el Evangelio siga avanzando, para no ser piedra de tropiezo a los que necesitan escuchar, Señor, que podamos vivir nosotros mostrando tu luz en amor, con gozo, con paz, con paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio, Señor, que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, renunciando totalmente a nuestros derechos, para que tu Evangelio siga avanzando. Gracias, Señor Jesucristo. Esa es nuestra petición, esa es nuestra pasión, Señor. Bendito Dios, a ti te damos la gloria y te damos la honra. Y en el nombre de Jesús hemos orado estas cosas. Todos decimos, hermanos, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie.